Hola, mi nombre es Andrea Romero y esta presentación corresponde a la unidad curricular Simbología Arquetipal, unidad curricular la cual está a cargo de la profesora Giovanna Proaño. El día de hoy les estaré presentando mi historia, El girasol que a mi abuela acompañó. La historia tiene una duración de 4,52 minutos en su formato de podcast narrativo y pertenece al género de drama simbólico y reflexivo, con una fuerte carga emocional y un lenguaje inspirado en los sueños y la memoria. La premisa sostiene que la historia es: a veces, para sanar debemos mirar de frente aquello que más nos duele, el recuerdo que se resiste a marcharse. Esta frase resume el viaje emocional de la protagonista, quien aprende a reconciliarse con la ausencia de su abuela a través de un símbolo que se convierte en su guía, el girasol. Si tuviera que elegir un arquetipo de Jung para representar la protagonista, sería el héroe sensible. No es un héroe común, sino uno que enfrenta una batalla interna, su duelo, su miedo a olvidar y su necesidad de cerrar ese ciclo emocional. Su antagonista, o su sombra, no es un personaje externo, sino esa parte de ella que se aferra al dolor, que niega el cambio y que teme a continuar sin la presencia de esa figura, que en este caso sin la presencia de su abuela. El símbolo maestro que une los sueños y vivencias de la protagonista es el girasol. Es la imagen primordial que conecta la luz de la abuela, el sueño de despedida, el recuerdo que permanece y el camino de aceptación emocional. El girasol funciona como ese puente entre la realidad y el inconsciente. El principal gancho narrativo de esta historia lo encontramos cuando la protagonista despierta de un sueño de despedida que tuvo con su abuela, escuchando la voz de ella que le decía: ya es hora que sigas tu camino, mi niña. Ese es el punto que engancha al oyente, porque conecta con un deseo muy humano, el deseo de esa última despedida de aquel familiar, de aquel amigo que tanto amamos. Para crear la atmósfera de toda la historia, se utilizó como pista de fondo un piano delicado, con un tono nostálgico, utilizando también efectos de sonido de las risas que tenía la protagonista cuando era pequeña. Así el poder narrativo de la historia se eleva y además va a hacer que el espectador, en este caso que ese oyente, se sienta parte de esa historia, entienda el sentimiento, entienda esa situación por la cual nuestra protagonista estaba pasando. Y tal vez se pregunten, ¿cuál es el público de esta historia? ¿Para quién está hecha? Esta historia resonará especialmente en aquellas personas que han vivido pérdidas, que han atravesado duelos, ese proceso de duelo, y también quienes sienten nostalgia por algún ser querido o buscan cerrar ciclos emocionales. También se conecta con un público al cual le gustan esas narrativas simbólicas, poéticas y que están enfocadas en el autoconocimiento. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de este tema? ¿Cuál es la necesidad de abordar esta temática en esta historia? La historia aborda una necesidad universal por la cual todos pasamos y es la necesidad de sanar, de comprender que la ausencia no significa olvido y que la memoria puede convertirse en un espacio de luz. A diferencia de otros relatos de duelo, esta historia no busca dramatizar la muerte, sino resignificarla desde la ternura, darle otro significado desde la ternura y mostrando como un símbolo, el girasol, puede convertirse en un faro para avanzar. El viaje emocional del oyente. El oyente experimentará un tránsito de la nostalgia y el dolor hasta la calma y la aceptación. Acompañará a la protagonista a enfrentarse a su propia sombra, representada por el miedo a seguir adelante sin esa figura, que en este caso es su abuela. El final da la sensación de paz. Ofrece esa sensación como si la propia abuela acompañara también al oyente en su proceso. El valor único de este podcast es que ofrece un espacio emocional seguro para explorar el duelo desde la luz, no desde la oscuridad, no desde el trauma, sino desde la luz. Es una historia íntima, simbólica y necesaria en tiempos donde muchas familias han sufrido muchas pérdidas.
distancias o despedidas no resueltas. La promesa que ofrece es clara. No estás solo. Tus recuerdos también pueden convertirse en luz. Para mí es una historia muy importante porque me basé en mi propia experiencia. Si bien no tuve el símbolo de girasol, el girasol es una flor que siempre ha estado presente en mi vida y me gusta su significado. Hace un año yo perdí a mi abuela y no tuve esa despedida física. Y esa fue mi inspiración. Y sé que esa historia muchas personas les va a gustar, la van a entender y le van a ayudar a superar, al ver el duelo desde otra forma y a ver la pérdida no como una sombra, sino como que ese recuerdo que va a quedar dentro de nosotros y que nos va a dar la luz que necesitamos para seguir adelante. Si me preguntaran qué viene después de este podcast, qué va a pasar. Si la historia creciera como proyecto, el siguiente paso sería un cortometraje animado en 2D o 3D lleno de simbolismos visuales, o una serie de microcuentos ilustrados basados en objetos que guardan memoria. También podría transformarse en un podcast más amplio que ya busque tratar temas de sueños, arquetipos y memorias familiares, que ese podcast sea ese apoyo virtual para aquellas personas que están pasando por un duelo. Y ese fue el girasol que mi abuela acompañó. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad de compartir esta historia.